Opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, las primicias, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda. Crisis migratoria. Vamos a hablar de la crisis migratoria que está tocando ciudades importantes como Panamá y David. Estarán con nosotros el comisionado Oriel Ortega, director general de Senafront, y Samira Gossaine, directora de Migración. Una semana política intensa. En el tema focal ha sido el IFARU con los auxilios económicos, pero también tenemos cambios al más alto nivel en el Tribunal Electoral. También el supuesto intercambio de figuritas de magistrados que se da con la Corte Suprema de Justicia. El debate del presupuesto, y yo no voy en gallinero, los viáticos de los altos funcionarios se discutió también. Todo eso lo vamos a conversar. El análisis político con dos corrientes. Usted esté pendiente, tanto oposición como gobierno. Pondremos en perspectiva un tema que nos interesa a todos. El peso de la informalidad en la caja de seguro social. ¿Qué tanto hace cojear las finanzas de la caja? La informalidad, de casi la mitad de la población está en una actividad informal. Eso lo analizaremos con cifras logradas por la firma LMT. Domingo La Torraca estará con nosotros. Y cerraremos con una conversa con la canciller, la nueva canciller, Yanaina Tawaney. Con ella hablaremos de la brújula de las relaciones exteriores de Panamá. De seguro me va a corregir la pronunciación de su apellido, don Danilo Toro, la canciller. Cada vez que les digo el nombre de la canciller, lo digo de una forma distinta. Tiwaney. Pero le insisto, yo siempre lo digo de una forma distinta. Es un nombre con una combinación de varias nacionalidades. Pero ella es de la tiza de las tablas, para que esté bien claro. Pero no es un nombre como de la tiza de las tablas. La tiza de la tabla es un planeta. Oiga, la agenda la vamos a iniciar conversando sobre la crisis migratoria, este drama humano del que ha sido testigo no solamente Panamá, sino todo el mundo, lo que está pasando con este tema y que toca principalmente a nuestros hermanos venezolanos. Samira Gossaine, directora de Migración, está con nosotros. Buen día, bienvenida. Buenos días. Y también el comisionado Oriel Ortega de Senafront. Bienvenido, buen día. Buen día, buen día. Primero, para poner los pies sobre la tierra, porque resulta que el flujo migratorio no se ha detenido. Siguen llegando, y ahora desde las dos fronteras, de la frontera con Costa Rica y de la frontera con Colombia. ¿Cuál es la cifra oficial de migrantes que tenemos al sol de hoy? Bueno, han pasado por Panamá 209.000 migrantes aproximadamente. En tránsito en este momento un aproximado 1.900 personas. La buena noticia es que están disminuyendo los números en la frontera. Tenemos días donde han bajado ya de los 2.000, 3.000, 4.000 que estábamos recibiendo por día a 1.000. Luego tuvimos un día de 900 y ayer tuvimos un día de casi 500. Así que esa es una buena noticia. Sin embargo, conversábamos esta semana con el pastor Horacio Freeman. Ellos han ido a llevar comida al área de Darién y ellos decían, aparte de los caminos regulares, entre comillas, que lleva a los migrantes a los campamentos, hay otros que bajan de la montaña y llegan a la Interamericana y llegan que no saben si coger para la izquierda o para la derecha y que toman hacia Panamá y no pasan por el registro de las autoridades. Él decía, unos 200, 300 al día. ¿Manejan ustedes la misma información? Sí, bueno, el caballero Freeman tiene aproximadamente 4 semanas de estar con su iglesia, con su congregación, llegando al Darién, donde están ayudando a migrantes que hay una ruta que es muy pequeña, que llegan entre 100 a 150 personas, llegaban diariamente. En estos momentos no está llegando nadie por esa ruta, que viene de Caledonia a Gunayala y sale a Zapayal, que es la carretera panamericana en el área de la comunidad de Santa Fe. Llevan 4 fines de semana atendiendo a estos migrantes. Él solamente ha ido una vez al Darién, que fue el 22 de octubre. Entonces, nosotros estamos atendiendo el problema migratorio personalmente desde el 2016. Y personas que lleguen ahora
No entiendo por qué expresaron que en el país hay una crisis o demonizar el Darién de la manera que lo hizo el señor Freeman. Ahora, él mostró videos de gente que hacía filas, que salía. Es más, tenemos algunas fotografías de gente a la orilla de la calle. Hay una que me impactó mucho de un papá dándole de tomar a su hija o a su hijo, no recuerdo muy bien. La productora en segundos podrá utilizar esa fotografía. Ese problema no está al nivel que dice el pastor, dice usted, pero ¿existe o no existió o no ha existido? Hay veces que los migrantes han salido a la carretera perdidos, precisamente por el movimiento de los traficantes de seres humanos que los abandonan a su suerte. Esas personas, nosotros, tan pronto alguien nos llama al 104, que entra esa llamada al Centro de Operaciones Nacional aquí en Panamá, inmediatamente mandamos personal nuestro a recogerlos y los llevamos a la estación de recepción de San Vicente, que es la más cercana en la ruta del área de Santa Fe. Ahora bien, yo decía que están bajando desde el norte también porque nos ha tocado entrevistar a muchos que dicen, no, yo vengo de Guatemala, no, yo vengo de Costa Rica, yo vengo de Nicaragua. O sea, tenemos un flujo a la inversa. Ahora, ese flujo por la frontera de Costa Rica, ¿qué tan grande es? Bueno, realmente yo calculo que no es muy grande, porque hemos entrevistado personas acá en el refugio provisional que tiene la misión y la iglesia. Podría ser de las 1.800 personas que hemos tenido en un momento dado, tal vez un 10% de las personas, 180 personas. ¿Qué pasa? Es lo mismo que pasa con Darién, son fronteras porosas donde hay trochas. También estas personas trabajan o caminan en las noches. También tenemos personas que, y como reiteramos siempre, crimen organizado, detrás de lucrarse de la vulnerabilidad, trasladan en camiones, trasladan en contenedores, trasladan en lo que menos usted piense a estas personas para que puedan llegar hacia donde ellos creen que es posible llegar. Fíjese, esta es la imagen que le decía hace un rato, ahí la tiene nuestra productora. Este es uno de los migrantes que sale por caminos alternos y a mí me impactó, ¿no? Porque lo primero que le dieron fue esas botellitas de agua que usted ve ahí, esa porción de comida, y ahí mismo en la carretera se sentó a comer y a darle a su hijo. De verdad, imágenes, don Danilo, que le tocan a uno el corazón, porque este es un drama humano de gente como usted y como yo que está viviendo una situación que nadie quiere vivir. Al final nadie la quiere vivir. Sí, don Hugo. Bueno, el ser humano inicia su presencia en el planeta migrando. Desde África es uno de los 3 principales retos, problemas o asuntos o desafíos que el ser humano tuvo que enfrentar, y ahí estaba la migración. Hoy día, casualmente, Telemetro tiene una serie que promociona mucho a lo largo de su día, que es la historia de Abraham. Y la historia de Abraham no es más que la historia de una migración. Es la historia de una migración con todos los problemas que eso implica. Y yo les tengo una buena noticia, ¿no? Que ustedes ya la saben. La Universidad Tecnológica, con recursos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, está precisamente por observaciones que hizo el director aquí del Senafrón, haciendo un estudio científico sobre este problema de la migración en estas regiones, con el apoyo de Migración, con el apoyo de Senafrón, con el apoyo del Ministerio. Y la idea es poder determinar, bueno, estudiar y ver salidas. Acá la pregunta es... Usando herramientas tecnológicas, supongo. Herramientas tecnológicas, digitales. exacto, herramientas tecnológicas, herramientas de observación en campo, herramientas de análisis de data, etc. Sí. Ahora, es cierto que está bajando, pero también tengo información de que hay tendencias que están ascendiendo. Sí, pero volvemos a decir lo siguiente, hay que cambiar el discurso o la discusión. La migración es un derecho universal reconocido, pero ¿es la migración irregular realmente la forma en que nosotros protegemos a estas personas? ¿O necesitamos entender que si bien es cierto, ese es un derecho, esta debe ser regular, ordenada y segura? ¿Quién es el que se está beneficiando de esta migración irregular? Nosotros antes de ayer oíamos historias en el albergue de personas que llegaron hasta México y regresaban, en donde nos decían que a ellos en Colombia, por ejemplo, les cobraron $300. Y esas mismas personas le dijeron, los vamos a pasar a un lugar seguro para que ya vayan hacia Panamá. Y esa gente supuesta que los llevó a un lugar seguro, los llevó fue a otro lugar en donde los secuestraron y les dijeron, si no me pagan aquí $500 por persona, los vamos a matar y no salen. Entonces, ¿a quién nosotros beneficiamos protegiendo y permitiendo que migren de esta manera? Porque es que aquí hay una discusión y la canciller nuestra lo ha dicho y la nueva también, que tiene que ser regional. El problema es un problema regional del mundo. Tiene que ser una solución regional y del mundo.
Todos nos tenemos que sentar de manera seria y pensar realmente si esta es la forma en que nosotros debemos permitir esta migración. Ahora bien, no es por poner flores en la mesa, pero creo que lo que se hace bien hay que decirlo. Cuando yo escucho a un migrante que me dice, estuve en Nicaragua y me quitaron las autoridades, no estoy hablando de traficantes de seres humanos, o estuve en Guatemala y un uniformado a mí me quitó mis documentos y me quitó. Estamos hablando de que en Panamá viven una situación totalmente diferente. Ahora, esa concienciación que se ha logrado a nivel de las autoridades en Panamá ha permeado a la sociedad, porque cuando usted lee redes sociales, hay comentarios muy fuertes respecto a los migrantes y a la migración. Entonces, ese grado, el punto al que los llevo, ese grado de concienciación y de responsabilidad, ¿en qué grado ha permeado a toda la sociedad o la mayor parte de la sociedad en Panamá? ¿Y en qué medida ha permeado a autoridades de nuestros países vecinos? Nosotros estamos en campañas para nuestro personal y agradecemos la forma valiosa de cómo los migrantes pues hablan muy bien de la seguridad pública de Panamá en el aspecto de la migración irregular. Dentro de nuestras campañas de No manches tu uniforme, nosotros le hacemos llegar a las unidades que están allí para prestar un servicio y no para lucrarse. Han habido algunos casos aislados y hemos llevado a unidades ante las autoridades. En el año 2017, una unidad nuestra que hacía negocio con el envío de dinero y fue llevado ante las autoridades, fue desvinculado automáticamente de la institución. Y también con el sistema de Naciones Unidas tenemos un curso de protección y de ayuda humanitaria al migrante en esta parte del ambiente de seguridad. Bien, eso al nivel institucional, e insisto, eso está bien, porque incluso en la forma de expresarse del migrante y hablar de un ser humano, porque al final se trata de eso y de un derecho humano, hablo de cómo se ha permeado hacia abajo. Hay gente que dice, por ejemplo, he leído cosas tan fuertes como esta, ¿y por qué tenemos que gastar tantos millones? O sea, no lo ven como una inversión, porque al final se trata de una inversión humana. Si usted no lo hace, la explosión de problemas sociales que tendríamos sería tremenda. Pero, no lo ven de esa manera. ¿En qué medida se ha trabajado en permear esa educación a la población para que veamos al migrante como ese ser humano que necesita una mano amiga? Lo que pasa es que a veces lo malo suena más y la gente que tiene esas expresiones es la más visible. Sin embargo, te puedo decir yo que hemos estado ahí con Senafron, con Senan, con la policía, con Sinaproc, que hemos estado ahí en el albergue, con todo el equipo de gobierno, el Ministerio de Gobierno también, el MIDES que nos ha apoyado, con la alcaldía que nos ha apoyado. Hay gente que llega todos los días y han comprado 2 pasajes, 3 pasajes, 4 pasajes. Todos los días llega gente que les ha llevado comida, llegan con pizzas, llegan con ropita para niños, llegan con leche. O sea, hay de todo, pero yo creo que los buenos somos más, como siempre quiero decir. Siempre hay personas más conscientes y se lo digo a las personas, debemos ser agradecidos con Dios, que estamos en la posición de aquel que da, no aquel que necesita recibir. Incluso hoy yo tengo compañeros de trabajo que están moviéndose hacia el albergue para ayudarlos y aportar un granito de arena, aunque sea una botellita de agua. Usted siente la satisfacción de que ha apoyado a alguien, a otro ser humano que necesita un apoyo en un momento difícil como el que ellos están atravesando. Ahora bien, los Estados Unidos toma una medida, cierra sus fronteras, las había abierto, da una cuota, dice cuáles son las normas para llegar a Estados Unidos y cambia entonces las reglas del juego de toda la región. Hay varias preguntas que surgen a partir de allí. Una es, por ejemplo, ¿vamos a cambiar nuestra política migratoria o va a seguir igual? Realmente la migración irregular esta que está protegida por las Naciones Unidas es un poco para Panamá difícil cambiar cualquier política que toma con relación al ingreso de ellos por Darién. El comandante Oriel puede hablarte perfectamente lo difícil que es esos 266 kilómetros de selva, de poder pretender nosotros detener a estas personas. Por eso vuelvo y hablo de una acción conjunta, diplomática, a nivel regional, en donde los países donde se origina esta migración, 1, 2, donde permiten que llegue esta migración, porque los extracontinentales llegan a través de países como Brasil, como Argentina, donde no hay políticas de visas estampadas o de inclusive visas de tránsito. Nosotros cuando tuvimos el gran número de haitianos ingresando por Darién, que pudimos determinar que era con las visas de tránsito o que no había visa de tránsito hacia Guyana y luego en Guyana empezaban este camino hacia Panamá, impusimos una visa de tránsito que al final nos resultó en los números que tenemos ahora. Eso es
es visible de que funcionan estas medidas. Entonces, que otros países tomen estas medidas para ayudarnos con este tema, porque Darién es imposible cerrar. Sí. Definitivamente que nosotros ejercemos el control territorial identificando rápidamente las rutas que los traficantes de seres humanos hacen de Sudamérica hacia Panamá. En los 266 kilómetros de selva nosotros despachamos patrullas con la ayuda de los helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval y vamos identificando. Es así que recientemente, hace 3 sábados atrás, estuvimos en un punto, una base nuestra de patrullas que se llama Cañas Blancas, a 2.5 kilómetros del hito de Cerro Gandhi, y detectamos a 11 personas de origen colombiano abriendo una ruta alterna a la posición nuestra, donde efectivamente por ahí pasan los migrantes. Donde hay una ruta, nosotros inmediatamente ponemos personal para evitar que sean víctimas de cualquier vejamen. Pero cerrar la frontera es impensable. O sea, cerrar una selva es impensable, definitivamente. Sí. Ahora bien, el tema de la ayuda del resto de los países, estamos ahí como la gota. ¿En qué medida hay respuesta de Colombia, de Ecuador, del propio Venezuela o de Brasil, que usted puso sobre el tapete para controlar el sitio de origen de donde están llegando? Bueno, la Cancillería está ahora mismo planificando reuniones bilaterales, trilaterales, para que nosotros podamos sentarnos con nuestros homólogos de otros países y hablar el tema. Efectivamente, esto es, y ayer me decían, pero lo han hecho y lo han hecho por 3 años y no hay ninguna respuesta, pero vamos a tener que ser como el agua, constante, porque creo que la constancia es lo único que nos permite que las personas entiendan. Por ejemplo, Hugo, los niños. Nadie, como esa foto que tú presentaste. O ese video que vemos ahí, mira, ahora. precisamente. Nadie ha pensado en los niños. ¿Quién les ha pedido a ellos? Mira, ayer me contaba una persona una historia de terror para mí, que una persona vio un bebé en el río, que estaba vivo, lo agarró y lo salvó, y cuando lo sacó del agua, la madre le dijo, déjalo, porque solo me molesta, solo me pesa, solo me impide seguir. Entonces, hay situaciones tan difíciles que necesitamos empezar a conversar. Los organismos internacionales tienen que empezar a ver que esta migración irregular no está protegiendo los intereses ni de los migrantes y mucho menos de los niños, que son víctimas de esto. El presidente esta semana pidió ayuda a los congresistas Rodríguez y también Kane para que los Estados Unidos aporte económicamente. ¿Hubo respuesta? ¿Hay respuesta? Tuvimos reuniones con ellos, sin embargo, no te miento, no existe ninguna respuesta, ni siquiera de parte de OIM, que es el organismo internacional que nos debe asistir, ni siquiera la OIM, porque nos han hablado de que ellos, primero, no tienen presupuesto para algo masivo e inmediato. Segundo, porque para ellos Venezuela es un país que no tiene una estabilidad política para lo que ellos puedan de alguna manera permitir unos retornos masivos. Pero la realidad es que estas personas quieren regresar a Venezuela porque nos dicen, no teníamos información, por eso su trabajo, don Danilo, va a ser importante. No sabían lo difícil que era, no sabían que iba a ser tan difícil llegar, no sabían lo difícil de la selva y me dicen, en mi casa por lo menos tengo techo seguro, tengo familia que me ayuda y tengo escuela para mis hijos. Don Danilo. Del lado de Colombia, mucho tiempo ha estado allí operando el clan del Golfo o el clan Úsuga, Sí. que le llaman. Y veo que la tendencia de Colombia es ir un poco a lo humanitario. A diferencia del lado panameño, donde no hay operaciones de crimen organizado, del lado colombiano sí está bien arraigado. ¿Ustedes han sentido que ha habido algún cambio en esta materia, en la materia de actividad del crimen organizado? Nosotros periódicamente conversamos con los comandantes de las fuerzas militares de Colombia, homólogos a nosotros, y de la policía de Colombia, donde le buscamos el sentir de que la situación de entrar a la selva a través de estas organizaciones delincuenciales que hacen fachadas con hostales, con lanchas rápidas que los cruzan en el Golfo de Urabá, de Necoclí a Candí o de Necoclí a Capurganá. Hacemos ese acercamiento con ellos, les enviamos información, compartimos información como la de las 11 personas que hablamos hace un momento. 3 de ellos estaban ya reseñados como delincuentes orgánicos dentro de la estructura del Clan del Golfo. Eso se lleva, ahora que fueron pasados a Colombia, los recibe la policía, la DIJÍN, y entonces les levantan un proceso. La comunicación a nivel de Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa
En cuanto al área, a la región, sí la estamos compartiendo y estamos buscando entonces el acercamiento ya a nivel de gobierno a gobierno. Pero entre nosotros, entre las fuerzas militares panameñas la fuerza pública panameña y la fuerza pública colombiana, intercambiamos información constante de estos delincuentes. ¿Cuántos traficantes de seres humanos han sido detenidos? Nosotros llevamos a la fecha, que aquí lo tengo, más de 108 personas que hemos llevado ante las autoridades. Hemos rescatado más de 600 migrantes. Hemos combatido y neutralizado la parte del tráfico por lancha, donde lanchas furtivas de origen colombiano ingresan a mar territorial panameño y pues son capturadas, los hemos llevado ante las autoridades competentes y hemos tenido ya condenas hasta 20 años de prisión para ellos. Regresemos a Ciudad Panamá porque esta semana ya escuchaban esas entrevistas diarias que tenemos a venezolanos que dicen yo me quiero quedar en Panamá. Han hecho ustedes un censo, tienen un balance de cuántos quieren y qué requisitos deben cumplir para quedarse en nuestro país. Sí, hemos tenido algunas personas que se nos han acercado, nosotros les hemos explicado que ahora mismo no existe ningún programa de regularización extraordinaria, por decirles así. En el año 2010 que Panamá empezó con estos programas, a la fecha nosotros hemos regularizado más de 300.000 personas con sus dependientes. Entonces Panamá fue pionera en estos sistemas. El 11% de nuestra población, una población que es residente extranjera, no está nacionalizada. Entonces, Panamá no es ajena a que estas personas se queden. La situación es esta y por eso te digo que hay que conversar como naciones qué podemos absorber. ¿Puede nuestra economía absorber más personas? Si tienen personas que se hagan responsables de ellos, obviamente les va a ser más sencillo, pero la mayoría de estas personas con las que hemos conversado y que tienen familia han entendido que deben regresar. ¿El flujo o itinerarios de vuelo va a aumentarse los vuelos humanitarios? Bueno, en estos días hemos tenido ya 4 vuelos humanitarios. En el día de hoy la misión ha logrado coordinar y la iglesia otros 2 vuelos que van a salir. Seguimos teniendo un alto número de personas en el refugio temporal que existe. La Defensoría del Pueblo ha puesto la Defensoría Móvil ahí y nos está asistiendo bastante en las conversaciones con estas personas y asegurarse que realmente sus retornos son voluntarios. El Ministerio de Salud, quiero reconocer también su ayuda y su asistencia. Están dándole asistencia. Hemos detectado muchos niños con alto grado de desnutrición, Hugo. Y se han dado brotes de enfermedades precisamente por el grado de hacinamiento en el que se encuentran en Panamá. Pero dejemos las cosas hasta ahí por ahora. El tema de las iniciativas a nivel internacional lo vamos a conversar al final con la canciller, que hoy nos concedió una entrevista exclusiva, así que vamos a reabordar este tema al final del programa. Por lo pronto vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ponerle a la tónica política, porque esta semana ha sido sumamente intensa. Ha estado, como usted ve ahí en pantalla, el tema de los auxilios económicos del IFARU, nombramientos de magistrado en el Tribunal Electoral. Algunos dicen cambio de figurita por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué medida todo esto es cierto? Tendremos el análisis en segundos, nada más aquí en Debate Abierto. Hablemos de política, una semana encendida en diferentes temas. Está don César Ruilova, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Buenos días, Hugo. Bienvenido, buen día. Buenos días. Yo iba a comenzar con el ministro, pero la productora, que es la que manda, dice, ahí está César Ruilova. Hombre. Comencé con usted. Bien, excelente. Y señor ministro, no se sienta mal, pero es que aquí me manda la productora. Es lo que ella diga. Es lo que ella diga. Y el señor ministro de Vivienda, que está en este domingo, pues haciendo las veces de vocero oficial. Señores, yo creo que el tema, sin lugar a dudas, que encendió el debate esta semana es el de los auxilios económicos del IFARU. ¿Cómo maneja usted este tema o qué evaluación hace usted de este tema, don César? Propongo para el debate la siguiente idea. A ver. Las personas que viven en democracia presumen que ese sistema pretende equilibrar 2 criterios, legitimidad y eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la forma o la rapidez con que la administración pública resuelve los problemas de la sociedad. Y la legitimidad es el grado en que las personas que viven en esa sociedad aceptan como posible y viable esas soluciones. Entonces, estos auxilios económicos del IFARU son legítimos y eficaces ¿en función de qué? En función de la ley,
y en función del proyecto político de este gobierno. ¿Qué nos dijo el presidente de la República? Vamos a atacar la pobreza, vamos a vencer la sexta frontera, vamos a vencer la desigualdad. Entonces, cuando usted mira, dice, bueno, el IFARU, a través de estas posibilidades, ¿cómo se conecta con legitimidad y eficacia para ello? No encuentro ningún tipo de elemento asertivo que me genera a mí que eso está en consonancia con el proyecto político de este gobierno. Es decir, estos auxilios económicos lo que hacen es profundizar privilegios, generar coberturas a una élite política específicamente y se divorcia de el sentido por lo que está propuesto y llegó la propuesta política de este gobierno. Se divorció, no encuentro ni legitimidad ni eficacia respecto a lo que se planteó inicialmente. Ni legitimidad ni eficacia y aumenta esa brecha de privilegiados versus lo que menos tienen, es lo que plantea el señor Ruilova. Si hay una persona que se emancipa, por ejemplo, ¿no? Mi hijo tuyo, y decide ir al IFARU a solicitar un auxilio económico, lo hace como mayor de edad, él va y lo solicita y hace llena su documento, nadie le va a preguntar de a qué élite pertenece, o si es PRD o no, o cómo se llama su papá. Eso no se lo pregunta en el documento. Entonces, al final del camino, este es un programa, un proyecto, una estrategia de apoyo económico, sí, a personas que lo solicitan, pero para eso entonces tú cumples con unos requisitos. Aquí es donde tiene que venir el tema de que si cumpliste, entonces, ¿por qué no evaluarlo? ¿Por qué no considerarlo? Tú me vas a decir que porque él tenía un papá que a lo mejor trabaja en copas y no lo necesita. Yo no creo que ese debe ser el criterio. Yo creo que aquí el tema es que el que lo necesite, si lo sustenta, que se le otorgue. Bueno, pues puede ser que entonces si hablamos de legitimidad, ¿a dónde está la falta dónde está tal vez la falta de legitimidad o de ilegalidad? Puede ser que haya que revisar la ley. A lo mejor ahí puede estar el tema. Ya esa posibilidad se ha abierto, nos ha dicho el director del IFARU, pero me llama la atención que mientras usted esbozaba sus argumentos, don César, no paraba de sonreír. ¿Por qué? No, es que cuando usted encapsula el concepto de legitimidad pensando que solo es el asunto del apego a la ley, no. Espérense, esa institución, ministro, llega para resolver un problema natural de desigualdad social, que es natural, que hay gente que no parte de la misma línea de inicio, hay unos que están por delante en la sociedad, hay una élite económica y política y hay un grupo de gente que está esperando oportunidades institucionales, de esa legitimidad estoy hablando yo. Ministro, hay una clase media de profesionales que ha tratado de acceder a esa institución para solicitar becas y algún tipo de ayuda, porque no está en esas mismas condiciones. ¿Cómo nosotros le explicamos a esa gente, a esos profesionales de hoy con sus hijos? Que no les tocó. Que solicitaron y que no llegaron esos auxilios. Y cuando usted verifica el nivel económico de esa familia, dice, es que necesitan versus otras familias. Entonces, ese es el criterio de legitimidad más amplio. Bueno, entonces ahora déjame irme a los números. Ya nada más que en el sector de indígena, por ejemplo, nada más que allí, el IFARU ha entregado cerca de 3.500 auxilios de esta naturaleza. Hay muchos que ya están estudiando en Estados Unidos y en otros lugares. 5.800 en total dentro de los programas que el IFARU está desarrollando. Y bueno, ¿por qué ahí entonces no hablamos de ese segmento de la población indígena, que no, te aseguro que no es que están dentro de la élite esa de la que se había hablado originalmente? Esto está repartido, claro. Ojalá nosotros tuviéramos un criterio que esté establecido con reglas tal vez más al detalle, pues, que nos permitan excluir de repente a alguien porque, por ejemplo, ese no tiene la necesidad. Yo no digo que estoy de acuerdo con que alguien que puede pagarlo, bueno, obviamente pues tal vez no tendría que venir al IFARU, pero y hay de todo, mientras que la ley lo permita, entonces
la gente va y solicita. Ahora, estamos hablando de diferentes figuras que incluso pueden formar parte de la oferta, no solamente el auxilio que existe legalmente, sino la figura del préstamo. ¿Por qué no optar por el préstamo en vez de un correcto. auxilio económico? Yo lo hice Y con- dejarle el de auxilio al que de pronto más necesita, aunque usted nos planteaba el escenario del hijo, que puede que el papá tenga una buena condición, pero ya el hijo se emancipó, él está en una condición Es cierto. también de desventaja, pero en fin. Fíjate lo que hice, yo le pagué a mi hija sus estudios de Ajá. odontología, Sí. pagué hasta el último centavo, porque era un préstamo. Mi esposa... Lo debía pagar ella a propósito, pero Bueno, usted en su familia lo decía así. Yo pensé que ella debía pagarlo, Sí. pero al final terminé pagándoselo yo. Y una decisión familiar y personal. ella estudió. Sí, bien. Y así hemos tenido 2 o 3 miembros de la familia que fueron por la misma vía. Ahora, más allá del tema de los indígenas, le doy la palabra enseguida, pero me acaba de recordar algo el ministro. Es que en medio de todas estas publicaciones que se han hecho, la coincidencia es que se publican muchos apellidos PRDs. Ahí eso te abre aún más la puerta para que tú puedas tener acceso a esa. Y si eres diputado, dirigente del PRD, Entonces ¿te abre aún más la puerta? Entonces ya tú estás entrando en el terreno de la especulación. No, yo estoy preguntando, lo pongo sobre la mesa y pregunto. Porque también en administraciones pasadas, nada más que mira la anterior, pues, a la actual diputada del Partido Panameñista se le criticó porque dicen que ella utilizó muchas becas para poder llegar y que repartió, yo no sé si es verdad o no, Ajá. pero entonces ahora tú vas a preguntar a quiénes se los entregó o si fue que la gente fue por su cuenta y cumplieron con los requisitos. Hay gente que yo estoy seguro, y porque lo he podido investigar, que han sido rechazados porque no estaban cumpliendo con los requisitos. Aunque era PRD. Sí, los conozco. El ministro pone un ejemplo de los indígenas, pero es que precisamente es natural y normal que eso sea así. Que a los pobres, a los descamisados, a los que necesitan la institución los cobije, si es que la esencia precisamente es esa. Eso no es lo anormal. Claro. Lo anormal es lo que haya pasado. Y yo soy de la tesis Sí. de que la élite económica y política ha fraguado en esta democracia representativa estructuras ¿para qué? Para decir nosotros somos los que mandamos. Pero el ministro dice que eso es especulativo. Bueno, Claro, yo lo porque no- sostengo y parto de la idea. Nosotros somos la élite y nuestros hijos van a Sí. poder acceder a esos espacios de poder y esos van a heredar los espacios porque ya están legitimados para ello. ¿Es así, ministro? Antes se hacía con la sangre. La monarquía venía, usted era hijo de escucha. y heredaba una. Ahora se hace Mira, desde la política. Mira, César, pueblos originarios, 3.500 beneficios. Igualdad de oportunidades, otro proyecto del IFARU, 9.814 becas distribuidas. Y esto es para personas que tienen primero y segundo puesto de honor para esta gente. Pase U son beneficios que se le dan esto se otorga doble beneficio a estudiantes con puestos distinguidos y de concurso. Pero yo veo que ustedes dos están en dimensiones distintas. A Porque ver. lo que plantea el licenciado Relova no es una cuestión de números. Ajá. Porque una élite puede estar conformada, pongámoslo así, por un número pequeño, 100 personas. El otro universo, el de la gente de los sectores populares, puede tener 100.000 personas. Ok. El asunto es que estas 100 personas tengan la oportunidad de alcanzar un beneficio con un grado alto de éxito y que estas otras 100.000 personas, aunque sean la mayoría beneficiadas, no tengan igual oportunidad. Ya estamos hablando de incidencia. Exacto. Entonces, yo creo que el punto radica en lo siguiente. Primero, no pegarle a la institución, Eso es. porque la institución de por sí es la mejor alternativa que tiene el Estado para reducir la desgracia que es la pobreza. Hombre, le pongo un ejemplo. Yo hubiera estudiado hasta sexto grado si no es porque recibí un auxilio Exacto. económico cuando me gradué de sexto grado. Exacto. A propósito. O sea, no desleñar al IFARU, porque Qué aquí bueno. sí yo me opongo a barbarizar frente al IFARU. Segundo, hay Oye, tres... oiga, y le digo algo más. Y me gradué con 4,9. Y no estuve entre los primeros puestos de honor y me gradué con 4,9. Había, ¿qué escuela fue esa? Santiago de la Guardia Arroe, el Valle de San Isidro. Mire usted. Ahí. Aquí hay tres Y aspectos. tú no eres de ninguna élite y estabas recibiendo el beneficio. Eso es bueno. Pero fue en una situación histórica específica. Continúe. disculpe. El punto es que no sea claro que es bueno. el canal del poder político el canal de oportunidades. Porque lo que hay que revisar, y yo no creo que debemos perder la oportunidad de esta coyuntura para que el Estado no enfrente una importante reforma al IFARU. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y son tres aspectos. Uno, la discrecionalidad. Dos, la Bien. agilidad. Y Ok. tres, el sentido de oportunidad. Bueno, coincido contigo, fíjate. Pero Yo cuando pienso tú que sí. dices, Danilo, que no
barbaricemos este asunto. A ver, sí, pero es un concepto abstracto. Pero la crítica, generando una crítica. Totalmente válido. Para la crítica yo pregunto, ¿dónde nació esta figura del auxilio económico versus las becas totales y parciales y los préstamos institucionales? Nosotros no nos estamos censurando ese programa de becas totales y parciales. Lo que nosotros estamos censurando es que la creación desde la élite y desde el apego institucional para crear una figura como esta que genera entonces... Por eso, ese detalle histórico es importante. ¿Usted tiene ese detalle histórico? ¿Cuándo comenzaron los auxilios económicos? Cuando la élite, vamos a utilizar el término, cuando la élite creó estos auxilios económicos. Fíjate que no tengo ese dato, pero desde que nace el IFARU nace con la intención de ayudar al que no podía, al que tenía necesidad, becas, al que quería estudiar, al que tenía buenas notas. Y como tú dices, Danilo, no podemos satanizar ahora esta institución cuando precisamente es... Pero sí hay que tener una capacidad de reacción inmediata para ver el problema de la discrecionalidad. Es decir, la ruta del poder político, la ruta de la influencia, es una ruta que le acorta el camino a la élite y deja al pleito de la democracia las oportunidades de los populares. Fíjate que yo no me estoy cerrando a la banda, yo te estoy diciendo de salida. Por eso estoy de acuerdo con usted. Entonces, revisemos esos 3 puntos, reducir la discrecionalidad, mejorar la agilidad y mejorar las rutas de oportunidad. Oye, de los grandes problemas, las grandes soluciones. Y si tú te encuentras en una situación que hay que resolver, César, bueno, sin discrecionalidad, lo que fuera, yo dije aquí precisamente que perfectamente se puede revisar, pero desde que nace la ley, entonces nace con algunas... Y fíjese, no es una cuestión de etiquetar, porque yo conozco casos de gente que se ha graduado de universidades particulares que cuestan bastante dinero estudiar, con primer puesto de honor de la universidad, que requieren ayuda porque está en una clase media que necesita, que puede de pronto cubrir parcialmente y que hay que buscarle alguna salida, una alternativa. Puede ser préstamo, puede ser otra fórmula. Un complemento, porque es que podría ser. A lo mejor no te paga la carrera entera, pero te paga una parte. Es parte de lo que podemos poner en la mesa para corregir algo que tiene mucho tiempo de estar allí y que evidentemente nos ha explotado en la cara. La pregunta es, ¿el talante del señor director del IFARU va en ese sentido? Porque la respuesta ha sido, yo soy víctima de una persecución política. Bueno, muy bien por usted, pues debata eso en lo político, pero ¿cómo usted le dice al pueblo, a una clase media profesional, que las oportunidades se están concentrando en una gente? Y esa gente, Danilo, el problema, y yo no salgo del problema político, es que esa gente, esos descendientes van a exigir esos espacios políticos porque tienen las oportunidades y es el círculo que se va centrando y se va galvanizando ese bloque. Yo lo entrevisté al director este miércoles, creo que fue el miércoles, sí, en Telemetro Reporta Matutino, y él dijo eso. Pero no solamente eso, fueron 29 minutos. Y fue una entrevista donde reveló tantas cosas que cada grupo político sacó lo que le convenía. Los que querían atacar a Juan Diego sacaron la partecita de la de Juan Diego. Los que querían atacar a Benicio sacaron la partecita de Benicio. Los que querían atacarlo a él, que es una persecución política. Hubo tantos mensajes como posiciones políticas. Exacto, en esa media hora. Pero lo que sí quedó patente es lo que hablaba don Danilo y también el señor ministro. La necesidad de cambiar la ley y establecerles ciertos límites. Tenemos que entrar en ese fondo. Eliminar la figura espuria de los auxilios económicos. Eso no tiene ninguna legitimidad y eficacia frente al proyecto. Tú sabes que hay un acuerdo con la Asociación Nacional de Enfermeras también para ayudarlas con becas como esta para su Las becas están muy bien, ministro. Pero los auxilios no. Y se está otorgando. Vamos a la pausa. Regresamos en segundos porque fíjese, la primera parte del debate político nos centramos solamente en este tema, pero ocurrió mucho más esta semana. Se nombra al nuevo magistrado del Tribunal Electoral que viene de las entrañas del PRD. Vamos a poner entre nuestros invitados en perspectiva este tema y también, ¿por qué no? En contrapartida surge el tema de la magistrada para la Corte Suprema de Justicia que no estaba entre la lista de los seleccionados por la comisión que les hizo la entrevista. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Algunos dicen que hubo un cambio de figuritas entre el Ejecutivo y el Judicial. ¿Será así? Vamos a conversar con nuestros invitados esos temas en segundos nada más. Está con nosotros nuevamente para este segundo segmento del debate político de la semana. Siguen el ministro de Vivienda Paredes y también el señor Ruilova, expresidente del Colegio de Abogados. Vamos al tema de la
selección del magistrado del Tribunal Electoral, la figura de Luis Guerra, ¿qué sabor de boca le deja a usted? Y también luego de todas las reacciones que se han dado ya con frialdad, con calma, ¿cómo lo ve usted? Claro y conciso. Sí. Eso responde a la lógica de un sistema democrático bajo el dominio de los partidos políticos. Fíjese usted que la crítica de la oposición no ha sido en función de que este designado haya llegado de las huestes del partido. Esa no ha sido la crítica, porque eso está normalizado. Usted está en el poder, pone su magistrado, el anterior pone el de él y así sucesivamente. Esa ha sido la norma en democracia. Así, bueno, Los partidos han yo le dividido... pongo entre comillas el concepto de democracia. Bueno, la época democrática, como le llamamos partidocracia históricamente. que tenemos, entonces Sí. hace normal que esto ocurra. ¿Nos conviene o no? En una democracia para contar los votos, para regularizar el tema de las ecuaciones, establecen cocientes, medio cocientes. Nosotros somos expertos en eso. Esa es nuestra democracia. La democracia para contar votos. La democracia solamente para articular esto y reformar el código electoral. Y no existe democracia participativa. ¿Qué quiero decir con esto? Si existiera democracia participativa, un espacio de la población organizada tuviera una fórmula para llegar al pleno de la Corte y decir, nuestra opinión, que es esta. Igual en la Asamblea, igual en el Ejecutivo, cuando se van a nombrar estos tipos de jerarcas, no existe en el panorama de la democracia real, participativa, esa posibilidad. Así que ante la democracia electoral regida por los partidos políticos, esto está normalizado. Es normal lo que pasó. Pero he oído críticas más fuertes. fíjate Que que- sea PRD. Lo que a mí me extraña... ¿PRD? Sí, el señor Luis es PRD o no. Luis Guerra es PRD o no. Bueno, yo te voy a hablar del magistrado Allen, te puedo hablar del magistrado Valdés, te puedo hablar del magistrado Pinilla, te puedo hablar del magistrado Junca. Todos tenían se lo voy a alguna poner en otros vinculación. términos. Espérate, lo que pasa es que este es un país tan chiquito que la mitad de la población está inscrita en un partido político. Ahora tú... Pero la otra mitad no. Pero, sí, pero, pues, ministro, pero habían tú vas a 50 y preguntar. algo de Pero yo le voy a abogados hacer- ahí que estaban Se lo- aspirando. pero- y señor todos- ministro, pero se lo voy a espérate, y poner en todos han otros hecho buen términos. trabajo. Se lo voy a poner en otro término. ¿Cuántos magistrados no miembros de partidos políticos han llegado al Tribunal Electoral? Magistrados no miembros de partido político. Así es. ¿Cuántos han llegado? Que yo Mm. sepa, solo uno. Son pocos. En 4 décadas, ya estamos en la cuarta década de Sí, estamos en de los 32 siglos. años. ¿Sí? Que yo sepa, solo uno. Por lo tanto, esto por tradición es un espacio de los partidos De los políticos. partidos políticos. Por gravedad. Pero por eso te digo, ¿cómo vas ahora a satanizar esto? Que porque él No, pero nace es del una PRD. descripción. Bueno, es una entonces, descripción. listo, entonces coincidimos. No entramos en el valor de si es correcto o Exacto. incorrecto, si No, está bien o está pero mal. es una Pues. descripción. Esto es un Pero espacio es de que los como partidos tú dices políticos. que es PRD, pero sí, ¿y ¿cuál de ellos no estaba vinculado O sea, a algún es partido? decir, Pero eso no sirve de consuelo. Pero es Es la decir, pregunta. Al final, es decir, al final si lo que es un cuenta es espacio su de los partidos- trabajo. Al final lo que cuenta- es su trabajo, es su trayectoria y su ejecutoria. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el magistrado Valdés Escofri ha hecho un mal trabajo. No lo puedo decir. Que es el único, por cierto, no miembro del partido político que ha llegado al puesto. Pero ¿Por qué? eso significa que... ¿Que el único qué? Que no miembro del partido político que Sí, está pero en el puesto. estaba enraizado con, tenía Pero- sus pero él raíces no- en Moliré. pero él no O sea, pertenecía. hay un acuerdo Pero- político. pero no, él- no, no vayamos engaño. Pero siendo, Yo puse un ejemplo nada más. pero siendo así, esto significa que los miembros del Tribunal Electoral siempre dependerán del partido que esté en gobierno. Y nuestra sociedad depende Bueno. de una democracia electoral regida por los partidos políticos. La pregunta es, ¿queremos otra cosa? ¿Nos merecemos otra cosa? ¿Existe la posibilidad de otra cosa? Sí, Ese es el reto es que, permanente. César, lo que nos merecemos es que el Tribunal Electoral siga siendo un referente como lo fue antes. Pero, ministro, no para podemos toda la estar región. concentrados en una democracia de cuentavotos. Se requiere oportunidades para participar. La gente quiere participar en la toma de estas decisiones y tiene que generarse los espacios reales. ¿Y quién escoge el magistrado del Tribunal, los magistrados del Tribunal Electoral? Eso es lo que tenemos que reformar para que existan espacios más amplios. Ok, Entonces, sí. eso es lo que creo yo que esta sociedad del siglo XXI se merece. Con la tecnología Mire, está informada. Requerimos un Yo espacio no, más yo amplio. no satanizo a los partidos políticos porque son un vehículo dentro de la democracia. Además, conozco de movimientos políticos independientes que tienen las mismas o peores prácticas que los partidos políticos que ellos combaten a propósito. Aquí la pregunta es, cuando aspiramos a tener un magistrado del Tribunal Electoral, ¿es su procedencia que sea un político que venga de las filas independientes, que sea un político que venga de los partidos, o qué es lo que realmente necesitamos? Como juez se pone en tela de duda su imparcialidad, porque es que va a llegar un momento, porque en el proceso político y electoral
cuentas votos, pero va a llegar un momento de Pero justicia tenemos electoral. referente de eso en la historia panameña en las 4 últimas ¿O debemos décadas. sentar el precedente? Es la pregunta, si no lo tenemos. No lo tenemos. Oye, pero si se inscribieron, ¿cuántos se inscribieron? 30. 55. 55. O sea, en ese grupo, perfectamente, entonces se pudo haber escogido a alguien que de repente no formara parte. Pero pues. fíjense, yo Pero no ahí creo... viene un detalle. Ahí viene un detalle, ahora que dice eso. Y es que como se eligió por parte del órgano ejecutivo a Ariadne García, que no estaba en la lista reducida de quienes hicieron el análisis de los diferentes candidatos, por ahí se escucha, yo no sé si ustedes han escuchado, por ahí se escucha, que este fue un intercambio. El ejecutivo le dijo, yo quiero a Luis, y él, ¿por qué se ríe, ministro? Porque usted lo tiene que haber oído. Y que el judicial le dijo, pues yo quiero a Ariadne. No quedó en la lista, no importa, yo te doy a Luis, pero tú me das a Ariadne. ¿Eso fue así? ¿O esas especulaciones ayudan en algo? Ahí, mira, yo voy a ser categórico en esto. A ver. ¿Cuál es la aspiración, por lo menos nosotros de la clase forense de este país? Una mejor justicia. Entonces, usted dice, bueno, hay una abogada, una juez que ha estado 32 años en el sistema, de carrera judicial. Eso es lo que nosotros necesitamos. Esa designación es correcta, es la oportuna. ¿A quién vamos a poner nosotros ahí? Me parece. ¿Al que está vinculado a política? No, es la abogada que ha estado en el sistema. El que el que quiere ser juez, el que quiere ser magistrado, el que quiere llegar a la alta corte, tiene que hacer carrera. A mí me parece que es eso la respuesta. Esa decisión sí la medimos con otra vara. Acertada. Sí, es acertada. No, Oye, es de carrera. mira, porque es que César, aspiramos a eso. Coincido contigo plenamente. Fíjate tú, aquí no tenemos que venir a sacarnos los ojos. Y lo que tú acabas de decir es exactamente lo que ha pasado. Primero, esto no lo seleccionó el presidente. Aquí hubo una empresa que es la misma que ha seleccionado a todos los demás, o que ha recomendado, porque el presidente toma la última decisión, claro. Pero todo ha sido con pruebas psicológicas. No hubo cambio de figuritas, como se dice por ahí. Oye, pero si lo acaba de decir César, viene, inclusive ella ya había estado, Sí. ella venía como suplente, ella venía Tiene creciendo. 32 años ahí, pero lo ¿qué bueno jueces es que- queremos y lo entonces? bueno es que de carrera. Pero se da cuenta que el tema de la especulación permea la designación que sea en el cargo que no sea, se en el salva rango nadie, que sea. Sí, no eso se es salva nadie. Esa es como la humedad No se salva nadie. en nuestro ámbito. Lo que sí considero que Eso es la verdad. fórmula que va a utilizar el Parlamento no es la adecuada para el proceso de ratificación. El Acortar abreviado. los términos pienso que sí tiene que ampliar para que se quede claro la idoneidad, la imparcialidad de la candidata. Eso es fundamental. Y eso, Sí, ese aspecto, ese ese otro aspecto tema, es relevante, que la gente vea que en la carrera hay futuro. Es correcto. Y Sí. fíjense, ha habido muestras de gente que lo ha hecho muy bien. ¿Ah? El magistrado Abel Zamorano es un ejemplo Bueno, nuestro profesor. de carrera. Pero entonces yo te pregunto, Danilo, ¿cuánto tiempo hacía que esos funcionarios de carrera veían que cuando llegaban hasta cierto punto, pero después le imponían el candidato porque era amiguito mío, que yo voy a salir del poder y yo quiero tener los amiguitos? ¿Tú crees que el presidente Cortizo o cualquiera de nosotros que estamos en el gabinete tenemos algún grado de influencia cuando salgamos aquí con la Corte Suprema como para dejar todo arreglado? Aquí no se ha dejado nada. Es que arreglado. parte, ¿Qué es queda que- pendiente, Hugo? es que parte, disculpe, parte de la especulación que se dio se surge a raíz de que los 5 magistrados nombrados por el PRD fueron los que apoyaron esta designación. Eso fue parte de lo que abonó todas estas especulaciones. Designados. ¿Y los otros? Designados. Votaron por otros candidatos. Fíjate que ahí pasó algo en el proceso ¿Qué pasó? de entrevistas. 4 magistrados nunca preguntaron. 4 magistrados nunca le preguntaron a ninguno de los candidatos. Le hicieron preguntas. Y eso debe tener alguna explicación. ¿Por Debe qué tener razón? algo, sí. ¿Y a qué lo atribuyes? tú, No lo por ejemplo? sé. Voy a entrar en el Se proceso queda- de la especulación. pero pero tenían los queda la documentos duda allí. anteriormente. por supuesto. Entonces, está un proceso. viéndolo de repente dijeron, no tengo nada que preguntar. Entonces yo- Claro, pero entonces yo digo, diría pero- que- pero yo una diría que responsabilidad sí. constitucional. Bueno, Si ya yo tengo una pero- decisión, no pregunto nada. Pero yo Exacto. diría Por que ejemplo. si no tienes preguntas es porque todo lo tienes bastante claro. No Digo creo. yo. No Porque creo. si hay mira, oye, entonces tú vas a una clase y el profesor pregunta, después que dio la clase, ¿alguna pregunta? Bueno, tú levantaste la mano porque tú no entendiste, pero tú dijiste que todo estaba bien. Entonces quiere decir que tú estás claro. Y si después No del hay examen pregunta. dice no entendí, pero ¿por qué no Ah, entonces, preguntaste? ¿por qué no preguntaste a ti? Claro, pero hay tareas pendientes con respecto al Poder Judicial. Mira, designar funcionarios de carrera, oportuno. Generar las reformas constitucionales para eliminarle esa potestad al presidente de la República y a su gabinete y establecer el Consejo de la Judicatura. Que esa selección sea a nivel interno, desde carrera, no va a generar esa posibilidad. Para ver cuánto tiempo nos vamos a quedar con los magistrados, que no sean 10, que sean 15, que sean 20 años, generar esos espacios. Pero eso es lo que está pendiente. Pero esta designación
oportuna, porque genera mística interna para los funcionarios que vienen haciendo Y carrera. le eleva la autoestima a la gente. Bien, porque la saben una que pueden oportuna y llegar. correcta, el ganchito, la otra política. La otra es parte de la normalización de la partidocracia y el dominio que tienen los partidos para poner en ese proceso a sus asignados. Bueno, Bien, también distinto para dos nombramientos hay un diferentes. ingrediente especulativo siempre en el ambiente que es lo que genera ese morbo que es espectacular. Al final yo me quedo con por sus frutos los vamos a conocer, bueno, independientemente de qué tolda vengan. Y la historia nos lo ha demostrado. Hay algunos que nos han dado frutos un poco amargos, pero en fin. Lo dejo hasta allí. Vamos a cambiar de tema porque mañana, a propósito de justicia, un capítulo distinto. Fíjese que siempre miramos hacia atrás lo que ha pasado en la semana, pero voy a hacer un giro porque mañana, momento histórico, el tema New Business va a los estrados de justicia. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Porque hay un presidente llamado en este grupo de 20 personas. Bueno, la expectativa es que en ese escenario llamado proceso la juez tenga la amplitud de generar la posibilidad de que cada parte exponga sus argumentaciones y que la respuesta jurisdiccional de esta funcionaria sea en función de eso que allí se aportó, del esfuerzo de un fiscal que tuvo que presentar unos elementos probatorios, de unos abogados que lo van a contradecir, y ella en el universo de esa posibilidad no tenga miramientos de quiénes son las partes, presidentes, no presidentes, que le dé a cada uno lo que le corresponde procesalmente, y eso le genera tranquilidad. La fórmula de resolver los problemas y las violencias y los desaciertos fuera de la sociedad nos hemos inventado nosotros los abogados, el proceso penal, y ahí tiene que generarse ese equilibrio. ¿Se hará justicia una vez por todas? Aspiramos, y yo creo en eso, si no, renuncio como abogado. Entonces estamos arreglados, si no, Sí, estamos fregados, si no. así si no es, pensamos. tiene que llegar la respuesta. Este es uno de los casos más emblemáticos porque al final yo recuerdo muy bien, tengo así en la memoria fresca, cuando la ex procuradora hizo todo un esquema de PowerPoint y mostraba cómo se habían abierto cuentas empresas y al final una sola empresa canasta para comprar un conglomerado de medios de comunicación con dineros que provenían de obras, y eso es delicado. Pero el porque al final- PowerPoint no es prueba. Usted bueno, solo tiene que yo usted digo, traducir eso en lo el tengo proceso. fresco en la memoria. Va a los estrados de justicia y allá se dictará si ese PowerPoint, si toda esa investigación tenía asidero en la realidad, si hay condenas o no, y cuál va a ser el futuro de esas transacciones. Esa es la esperanza que yo tengo. Y yo Sin también. entrar en condenas de absolutamente nadie, allá donde se debe. Dios quiera que allá se haga justicia. Vamos a ponerlo de esa manera. Fíjate, Hugo, que yo creo que, bueno, no creo, tú lo acabas de decir, César, con todas las herramientas que tienen los abogados para generar procesos que dilatan y dilatan y dilatan. Yo creo que en esta ocasión, en esta última actuación de la jueza Valoisa, con relación al caso del presidente, el expresidente Martinelli, no le estaba importando si era un expresidente o no. Así es. Ella venía preparada para todo. Y la recusan y ella dice, bueno, aquí está mi respuesta y sale bien y sigue adelante. Yo veremos creo que- esa misma tónica, la lógica indica en esta nueva... Tiene que ocurrir. Sí. Y adicional al caso que usted ha mostrado, se requiere de la fortaleza institucional para apoyar a estos jueces operativamente. ¿Con qué personal cuentan? ¿Con qué logística cuentan? Solo Sí. 2 jueces están liquidando estos procesos que son procesos de mucho contenido. Hombre, Se señores, requiere el gracias por apoyo. habernos acompañado este Gracias, día gracias. aquí en Debate Abierto, hablando de diferentes temas políticos de la semana y de la que está por venir. Vamos a la pausa Y y, ahora, un tema permanente que es la Caja de Seguro Social. Yo quiero invitarlo a que en el siguiente segmento usted le preste mucha atención porque vamos a los números en frío y midamos un poco el impacto de la informalidad en la crisis de la Caja y cuál es la realidad de nuestra Caja versus las cajas de la región, para que no nos quedemos mirando el ombligo nada más, sino la realidad que hay a nuestro alrededor y de allí ir pensando en cuál es la salida a este gran problema que tenemos todos y que tenemos que mirar con visión de Estado. Caja de Seguro Social, en segundos aquí en Debate Abierto. Pausa y ya regresamos. Seguimos hablando de la Caja de Seguro Social y esta entrevista que tendremos con don Domingo Latorraca de Elementé. Bienvenido, don Domingo. Muchas gracias, buenos días. Podríamos decir que es la segunda parte de la que tuvimos hace algunos días, porque hay cifras que usted nos da que nos ubican con el título de hoy, que es el impacto de la informalidad en la Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social que hemos estado analizando desde diversas ópticas desde hace, ¿cuántos programas seguidos? Ya. Ya perdí la cuenta. Pero voy a Y usted es el llevarla. que
Voy a llevar esa estadística. Este está como los presos que marca de que un día, 2 Un días, día, 3 programas, exacto. 4 programas. Ya perdió la cuenta, Voy a se le poner- acabaron. Bien. De hecho, tengo el registro, pero no tengo los números en la Sí, mente. sí, sí. Para el próximo, después de Fiestas Patrias, nos tiene ese registro, por favor. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer, don Domingo, le propongo que tomemos parte de lo que usted nos explicó anteriormente, que tenía que ver con la informalidad, para a los televidentes nuevos ubicarlos en el panorama actual y después entrar en el análisis de la Caja de Seguro Social, si a usted le parece bien. Perfecto. La primera gráfica que usted en su estudio realizado por el MT nos ubica en lo que es el sector informal y el sector informal y dónde lo ubicamos en cifras. Adelante. Claro, y gracias. Y ojo, la informalidad no es la causa del problema que tiene, el problema estructural que tiene el programa de pensiones de la Caja del Seguro Social. Solamente lo agrava, ¿no? Pero, digamos, el diseño original del programa de pensiones, el programa IBM, como se le conoce aquí en Panamá, está diseñado para otra realidad actual, ¿no? Eso sí es bien La importante. informalidad es a la caja lo que la obesidad es al COVID. Es correcto, es correcto. Sí, Es buena muy analogía. Muy buen Sí. paralelo. Sí. Porque entonces la informalidad ha existido siempre. La medimos en Panamá por primera vez en el 2004. En ese entonces había como un 47% de informalidad y eso se redujo en la medida que el país entró en un proceso de aceleración de crecimiento económico y hoy en día, producto de que esa aceleración llegó a su fin y estamos teniendo niveles de crecimiento más bajos, eso ha ido incrementando. Y hoy en día tenemos un 47% de informalidad, que eso, 47% de la población ocupada, no agrícola, que es como 1,5 millones de personas, o sea, son las personas que están trabajando, ya sea en contrato o condiciones formales, tanto personas como empresas, más las personas informales, que es como 740,000 personas. Para ilustrar, vamos a presentar la primera gráfica, que es donde aparece precisamente lo que usted nos dice. Ahí está la población económicamente activa, están los formales, los informales. Ponemos la primera gráfica en pantalla para que usted sea el que los explique. Este es el piso, la fotografía actual, Hoy. don Domingo. Así es. Tenemos 2 millones de personas económicamente activas que están ya sea ocupadas trabajando o buscando trabajo. Y de ahí entonces tenemos la primera, digamos, la primera fractura, que son las personas desempleadas. El 10% de desempleo que tenemos en Panamá, que son unas 200,000 personas, es el 10% de esa población económicamente activa. Esa es las primeras cifras que tenemos en mente. Ahí no están los informales, esas personas que no están trabajando. Ni formal ni informalmente. Ni formal ni informal. Pero Pudiéndolo hacer, no están ocupados. pero están buscando trabajo. Sí, ¿no? Están buscando exacto. trabajo. Esa es la clasificación. De ahí entonces tenemos 1,8 millones de personas que están ocupadas, ¿no? Y de ahí entonces, por efectos de las estadísticas, cómo se estiman, sacas al grupo de personas que están trabajando en el sector agrícola, que son unas 270,000, 300,000 personas, y terminas con 1,5 millones de personas ocupadas no agrícolas. Y de ahí es que se estima la población informal, que son personas o pequeñas empresas que no tienen, digamos, la formalidad de contratos, que no están aportando a la Caja del Seguro Social, con algunas otras condiciones. Realmente es bastante amplia la definición de informalidad, Sí, amplia. pero en general es eso, ¿no? Tú estás trabajando, no tienes un contrato de trabajo o no estás desempeñándote en ciertas profesiones. Ahora, esto genera consecuencias en el mover económico, en el Estado en general. Esa es la siguiente gráfica que vamos a mostrar y que es algo de lo que usted nos había adelantado. La informalidad no es la causa de la crisis del IBM, no. Pero estas consecuencias nos ubican también en lo que señalaba como analogía don Danilo muy sabiamente. Estas cinco conclusiones. 1. La población informal está fuera del radar del Estado, lo cual limita a brindarle servicios adecuadamente, ¿no? Si estás como en una tiniebla, el Estado no puede identificar, decirte, yo te voy a prestar servicios adecuadamente. No está en las páginas amarillas. ¿Se acuerda No aquello de está que en no las está en la páginas amarillas, página amarilla? No existe. Sí. Ese informal no está en la página Así amarilla. es. Ok. La informalidad reduce la capacidad de mejorar la productividad del país, lo cual impacta el crecimiento y, muy importante, impacta el desarrollo de las personas, ¿no? Y hay una relación, un estudio que hizo el Centro Nacional de Competitividad muy interesante, que hay una relación directa entre la probabilidad de terminar siendo informal
y tu nivel de educación. Y la vez pasada que usted estuvo en el primer capítulo, por decirlo aquí, de la conversa de Lo- hoy, lo usted nos mostraba muy bien Así es. la relación que había entre escolaridad e informalidad. Así es, Sí. y va de 80% si no tienes nada a 20%. Exactamente. El tercero es que si los informales no están en el radar, no están aportando al fisco, pues entonces hay una mayor carga fiscal para los que sí están en la formalidad, ¿no? Y eso hace un poco que los formales, tanto las personas, los individuos, como las empresas, tengan que un poco cargar a los informales. Por eso es que se dice mucho, la clase media sostiene los subsidios, porque es esa gran El masa grueso, de el formales que de alguna forma no tienen manera de sacarle el cuerpo al fisco. Tienen que presentar sus impuestos, pagar sus impuestos. Así es. Y estar como en el sistema, Claro. Hugo, estar en el sistema Exacto, registrado, ¿no? exacto. Y ahora vamos a hablar sobre la seguridad social y Así las es. pensiones. Eso, por supuesto, lo afecta. Lo otro El cuarto. es que desacelera la capacidad de reducir la pobreza. Sí. Menos educación, menos servicios. Un niño que no está, digamos, en el radar o un adulto que no está en el radar trabajando formalmente, eso produce que no se puedan atender los problemas de pobreza adecuadamente. Y el quinto. Y el quinto, que es lo que, digamos, profundiza, no es la causa, pero profundiza la insostenibilidad del programa de invalidez, del programa de pensiones y la capacidad del Estado de brindar servicios de salud apropiados a la población. No perdamos de vista, y los ubico en la línea de pensamiento que llevamos, que estamos hablando prácticamente de 1 de cada 2 panameños en esta situación, 48%. 48% del 1,5 millones de personas Uno de cada dos. ocupadas. Ocupadas, Uno de cada exacto. dos Uno de cada de las dos es personas informal, ocupadas están en la informalidad. En la informalidad. Ahora entremos en la caja de seguro social. Ojo, Hugo, Sí. algo muy importante. Adelante. A ver, para que no nos... O sea, 48% está en Latinoamérica, dentro de los 5 países con menor informalidad. Así Porque es. el rango de informalidad en Latinoamérica está desde 28% a 90%. Yo no en incluí el esa caso de gráfica, Brasil. pero esa gráfica es muy diciente. Panamá está entre los 4 países, si la memoria no me es infiel, Así es. con menor Con grado menor de informalidad. informalidad. Pero eso no nos consuela porque sabemos que el resto de los países está en una situación trágica. Así es. Nosotros estamos mal. De acuerdo. O sea, eso es consuelo de todo. Mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Nosotros tenemos una informalidad que tenemos que atacar. Así es. Incluso por eso hace unos días usted veía un reportaje que me contaba y decía, no, yo quiero ir a Panamá. O sea, aún en medio de estas situaciones de otros países dicen, no, Panamá es el lugar donde yo puedo ir, tendré un futuro en Panamá. Sin duda alguna, Panamá es un puerto seguro Sí. dentro del contexto latinoamericano. Latinoamericano. ¿no? Ahora vamos a la caja de seguro social, que es lo espeso del chicheme, y comencemos por lo básico. La caja de seguro social y sus programas, para que tengamos bien claro, porque esa no es una sola caja. Es una institución compleja, ¿no? que está estructurada en lo que le llaman 4 programas. El programa de administración, que es el programa que se encarga Sí. de gestionar la administración de la institución. Mientras habla, vamos a poner la gráfica allí, la que dice la caja de seguro social y sus programas. Riesgos, dice entre comillas. Esa es la gráfica. Ajá, continúe. Administración. Riesgo profesional, Sí. que trata con, digamos, los riesgos laborales, enfermedad y maternidad, que son los servicios de salud que presta la institución, y el programa de invalidez, vejez y muerte, que es el programa de pensiones. Ahí es donde lo ubicamos en rojito para que usted que está viendo en pantalla tenga claro. Y a ese es que nos vamos a referir porque ese programa tiene 2 subsistemas. Exactamente. Bien. Ese es el programa de pensiones. Sí, el IBM. El IBM, correcto. ¿no? Y entonces ese tiene, en el 2005 hicimos una separación producto justamente del problema que estamos enfrentando hoy. Se advirtió que había que seguirlo, digamos, repensando los sistemas, ¿no? Uno que se llama subsistema exclusivamente beneficio definido, donde hay 580,000 cotizantes activos y hay unos 280,000 pensionados, ¿no? Las Hay personas que ya- prestarle mucho ojo a esa relación. 580,000 cotizantes activos, 283,000 Así es. pensionados. Y eso somos, digamos, los mayores, ¿no? Sí. Que estamos, digamos, los cotizantes somos los que estamos todavía cotizando, pero que vamos a ir sumándonos a los pensionados. Y el subsistema mixto es, digamos, el subsistema de los más jóvenes, que hoy en día hay 490,000 cotizantes activos y hay solamente 1,000 pensionados, y no son pensionados por edad, sino seguramente pensionados por, digamos, un cónyuge que falleció o una persona que ha sido
pensionada por invalidez, ¿no? Entonces, todavía no empiezan a jubilarse, eso sucederá en los próximos años. Y miremos bien esa relación numérica, ¿no? La cantidad de los cotizantes versus los que están ya recibiendo beneficios. ¿No? La distancia que hay a propósito, ¿no? Hay una distancia sideral. Entremos a esta consideración que creo que es básica para entender lo que viene a continuación. Le digo a usted que le preste mucha atención. ¿Cómo ha funcionado el subsistema exclusivamente de beneficio definido? Vamos a ese detalle. ¿Cuánto tú cotizas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y con cuánto te jubilas? Claro, y es donde está concentrado el problema hoy en día, ¿no? Aquí está la herida. Aquí está la herida. Es un sistema que estructuralmente no se... hay que corretear a todos los que no han pagado la seguridad social. Hay que incorporar a mayor persona, pero estructuralmente está diseñado para una población diferente, ¿no? Hoy en día, las características de este subsistema son que las personas se jubilan, las mujeres a los 57 años, los hombres a 62, eso hay que equipararlo. Las mujeres hasta viven más y por supuesto que están incorporadas plenamente en la fuerza laboral del país. Ya tenemos, digamos, algunas empresas donde las mujeres son las altas ejecutivas y están a todos niveles. Entonces esa realidad está desalineada con la estructura del sistema, donde hay una discriminación sobre la edad de jubilación. La tasa de reemplazo, que es 60%, que eso es, digamos, el porcentaje que se utiliza para estimar la pensión que tú vas a recibir. El 60% de los mejores 7 años, no sé qué. Entonces, si esa estimación tú te terminaste con un salario de $1.800, pues va a ser 60% de eso. De esos 1.800, así es. Y la cuota obrero patronal, que es digamos, los pagos que hace tanto el trabajador como el empleador, ambos hacen aportes y de ahí se saca el 3,5% de tu salario. En Panamá, los años de cuota son 20 años. Es seguramente uno de los más bajos, si no el más bajo en Latinoamérica. Bien, como ese es el cuadro que sigue, yo quisiera que esto que usted acaba de explicar se refresque un poquito poniendo la gráfica nuevamente, señora productora, si le es posible, ¿no? Ahí, la que acaba de poner, póngala de nuevo para que usted que está siguiendo el hilo de la conversación y de la línea de pensamiento tenga esto muy presente. No sé si quiere agregar algo más a este cuadro versus para entrar entonces en cómo nos va en el vecindario, Sí. don Domingo. Este cuadro que está en la pantalla es súper importante porque es un ejemplo Sí. de las características del subsistema exclusivamente de beneficio definido. Un trabajador que entra a la fuerza laboral a los 21 años con un salario de más o menos $1,000, trabaja 41 años, vamos a suponer, seguido, y se jubila a los 62 años. Termina con un salario, vamos a decir, de unos 1.800, 1.850 balboas al mes. Se hace los aportes en ese tiempo, en esos 41 años, los aportes que se hacen son unos $160,000 que se han acumulado entre los aportes que hace el trabajador y los aportes que hace el empleador. Se jubila a los 62, se hace el cálculo, el 60%, la tasa la tasa de reemplazo, más unas cuotas, unos créditos que se le dan por los años adicionales, y se termina jubilando con $1.600. Y él recibe $1.600 por 18 años hasta que fallece, digamos, a los 80 años. Él recibe durante esos 18 años casi $350,000. ¿Y cuánto cotizó? $160,000. Bien. ¿Cuánto cotizaron él y el empleador? Porque son los aportes de ambos. Exacto, son los aportes Pero de ambos. Hay que verlo a vista. Sí. Ahí nada más quería hacer una preguntita para que quede claro en la mesa. De los 4 componentes que definen la situación de jubilación, que son jubilación, tasa de reemplazo, cuota obrero patronal y cuotas de año, la cuota obrero patronal pesa 13.5%. Pero asumamos eso como un 100%. De ese todo, de esa cuota, explícale a los televidentes qué porcentaje lleva el patrono y qué porcentaje lleva el empleado, el obrero. Eso es una buena pregunta que no te puedo contestar, pero sí, digamos, la
el porcentaje que se le deduce al trabajador en total creo que es como 22%. Y de ahí se parte y se reparte entre los 4 programas, ¿no? Un poquito para No, pero administración. sin entrar a los 4 programas. Sí. Sin entrar a los 4 Sí, programas. yo sé tu pregunta. Lo que pasa es que no me recuerdo ya. cuánto es la parte Que corresponde al que empleador corresponde y al- al empleador con respecto al programa de... Ya. Pero ambos aportan. Ambos aportan, eso es lo importante. Está mucho más inclinado el aporte del empleador a respaldar el programa de enfermedad y maternidad. Y eso la lógica es la siguiente. Porque allí está la naturaleza del concepto de solidaridad, entiendo. Claro. Sí, Ese y es es la el principio. población Por eso quería que lo activa aclarara, también, porque ¿no? la gente Es habla bien del importante. modelo solidario, Así pero es. es allí el concepto de solidaridad. Claro. Ese concepto te dice que el empleador le interesa muchísimo que la persona, el trabajador se mantenga con buena salud, reciba buenos servicios de salud y reciba sus medicamentos, porque el trabajador y el empleador están prepagando, están haciendo un prepago para que el trabajador reciba los servicios de salud y reciba los medicamentos con ese aporte. Y eso no está pasando, ¿no? Eso no está Pero pasando. eso- Y en esto yo siempre he dicho, el servicio en la caja de Seguro Social debe ser mejor que en la privada. ¿Por qué? Porque usted paga por adelantado un servicio de salud y en la privada usted paga luego de haberlo recibido. Pero bueno, son las inconsistencias del sistema. Todo esto que hemos comentado hasta este momento, y ya nos falta poco tiempo, parece mentira, se nos fue así el segmento rapidito, nos lleva también a otra cosa que es muy importante, porque a veces tenemos la tendencia a repetir frases que nos suenan a verdad. Este es el peor país. Aquí es donde usted trabaja más tiempo y cobra menos. Aquí es donde nos están explotando. Que nuestro sistema, ¿qué dicen las cifras si comparamos a Panamá con el sistema de pensiones de la vecindad? Tengo aquí que usted comparó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países de la región. Los digo rapidito: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Uruguay y Perú. Correcto. Hablemos de ese cuadro entonces donde aparecen las banderitas, señora directora, y mientras habla don Domingo y nos explica y vamos compartiendo algunas preguntas, nos queda clara cuál es nuestra realidad versus la realidad del vecindario, y que no nos sirva de consuelo de tonto, como dijimos al principio, sino conocer la realidad, el retrato de la realidad actual. Don Domingo. Este análisis comparativo que incluye países que han puesto en ejecución reestructuraciones de sus sistemas por completo, como lo son Chile, El Salvador, donde tienen, digamos, programas de contribución definidos, y también con otros que tienen, digamos, una combinación como nosotros. Y nosotros iniciamos en el 2005, digamos, una reforma, yo creo que valiente, de separar un poco, empezar el proceso digamos, de cambio. Para orientación a los que están siguiendo entonces la gráfica en la pantalla, beneficio definido aparece como BD y CD es entonces... Contribución definida. Contribución que es definida. básicamente un sistema donde tú tienes una cuenta individual y tú lo que aportas es lo que termina. La que tienen los jóvenes actualmente. Exactamente, Exacto, es la que tienen sí, los exacto. jóvenes, ¿no? Bien. Edad de jubilación, Panamá 57-62 años como indicamos. Digamos, algunos países, Colombia tiene también la misma edad de jubilación. Costa Rica ya está homologado en 65 años y 65 años es mucho más cercano, digamos, a la realidad demográfica del país. Perú también tiene 65 años equiparados, Uruguay 60 años. Las cuotas obreros patronales. Antes de entrar a las cuotas, quédese con ese detalle de la edad de jubilación para entrar en la comparación con el resto de las variables. Ese detalle es importante. No solamente decir que acá nos jubilamos primero, allá demoran más o qué sé yo. Esto tiene relación con el resto de las variables que vamos a seguir compartiendo. Por supuesto, Hugo, porque mientras más temprano yo me jubilo, uno, he cotizado menos años, Sí. he acumulado menos dinero para pagar por mi jubilación, y segundo, voy a vivir más tiempo y por ende voy a sacar del sistema Claro. más recursos. Entonces hay que ir acercándonos, y estos 56-62 años están definidos para una situación demográfica, para cuántos años vive la gente, cuántos años de hace, no sé, desde hace 50, 60 años. Exacto. Entonces, la población ha cambiado. Afortunadamente hoy somos más saludables y vivimos más tiempo. Y vivimos más, gracias y a Dios. trabajamos mucho más. Y las mujeres están trabajando y son una fuerza importantísima de la fuerza laboral nacional. Vamos a la cuota entonces. Cuotas obreros patronales, que son, digamos, los aportes que se hacen tanto el trabajador como el empleador
digamos, a los depósitos. Ponga la gráfica, por favor, en pantalla, señora directora, para que tengan bien claro. Ya vimos la edad de jubilación. Sigue ahí. El renglón siguiente, cuota obrero patronal por país. Aquí, y es que no puedes en Panamá pagamos 3,5%, Argentina 27%, Colombia 16%. ¿Tienen mayor edad de jubilación? Exactamente, tienen mayor edad de jubilación. Y pagan más en cuota obrero patronal. Y durante más tiempo, por 30 años. Ajá, sí. Ahora, su tasa de reemplazo, el 60%, nuestro es 87%. Ese detalle es importante. Y ellos segregan las mujeres y los hombres. Yo puse 87, que es el promedio entre los dos. Ahí está bajito, 10 años de cuota, bajito está la tasa de reemplazo, 87%, al ladito está la nuestra, que es 60%. Exactamente. Entonces, como puedes ver, y así vamos cambiando. Veamos Perú, Sí. que es un país muy similar, digamos, con condiciones muy similares, digamos, en cuanto a los programas, ¿no? Ellos también partieron ya los programas en dos. Las mujeres y los hombres se jubilan a los 65 años, ambos. La cuota obrero patronal es de 13%. Bastante similar a la nuestra. Bastante similar. Las cuotas, los años de cuotas son 20 años, ¿no? Igual que La nosotros. misma que nosotros. Ahora, la tasa de reemplazo es la mitad que la nuestra. 30% tiene Entonces eso se peruano. acerca mucho más, digamos, ¿se acuerda que hablamos depositamos 160 y sacamos 350? Se acerca mucho más, digamos, la brecha se va a reducir. Sí. Nosotros tenemos que encontrar una forma en procurar mantener ese 60% lo más cercano al 60%, para que el jubilado reciba la mayor O cantidad tenga un golpe posible. de cambio de calidad de vida. Sí, Claro, por supuesto que exactamente. sí. Ahora, eso requiere, y es aquí algo importante, y sé que ya estamos fuera sin tiempo, pero el Estado en la reformulación, y tenemos que empezar a discutir eso hoy, es una discusión técnica, no puede ser una discusión ideológica. Tenemos que encontrar una solución, no podemos perder el tiempo y tal vez prepararlo para que, tal vez en el periodo de transición, dado que el gobierno ha dicho que no va a hacer nada, y está bien, ese es el supuesto. Trabajemos y preparemos todo para que en la transición podamos implementar las medidas o al principio de la próxima administración, ya porque no hay tiempo que perder. Sí, no hay tiempo para más y se nos queda ese detalle que Pero quedó usted mucho, plantea. Hugo. No, se nos queda mucho. Hay que hacer otro. Nos queda el déficit operativo que de 1,9 millones, mil millones de dólares, perdón. 1.900 millones de dólares Ajá. al 2021. Exacto. Y A algo largo que plazo, los 75 mil millones de Los dólares. 74 mil millones de dólares de déficit acumulado en 74 años, que entonces es el golpe de que el Estado funcionaría para la Caja de Seguro Social si no hacemos nada. Claro, si se pretende, hay algunas personas que pretenden que el Estado cubra todo el déficit, que financie todo el déficit. Yo creo que eso no es realista, porque tendríamos que desmontar las operaciones del gobierno para todo dedicarlo y terminaríamos en un círculo terrible. Claro. La respuesta está en el medio. Déjenos algo después de todas estas cifras. Fíjese que hemos hecho un análisis de números, comparativos, de realidades, partiendo de la informalidad, lo que significa, cuál es el estadio en el que nos encontramos y de una manera fría, porque al final, cuando usted saca cuenta, los números son fríos. 1 más 1 son 2, jamás le dará 3. Y lo que usted va a comprar con $5, los $3 no le alcanzan. Eso es aquí y en la China. Por eso la comparación de nuestra realidad, así de descarnada, creo que es importante y con toda la frialdad del caso, sin ningún tinte, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino pensando en esta realidad nuestra. ¿Qué recomendación dejaría usted al final, teniendo en cuenta que no nos sentamos a conversar técnicamente de esto que es un tema técnico y de Estado? La solución es una solución que tiene dos componentes. Un componente técnico, que es encontrar una combinación de estas variables que hemos hablado hoy, más los aportes que puede hacer el Estado, porque el Estado yo creo que va a tener que hacer algo de aportes, pero no puede financiarlo todo. La solución es una solución que tiene como uno es técnico, pero también tiene un componente político, porque esto tenemos que llevarlo se tiene que llevar a la Asamblea y realizar algunos cambios regulatorios. Es sumamente importante que para eso tengamos el tiempo suficiente, pero tenemos que correr, o sea, tenemos que sentarnos. Aquí tenemos excelentes actuarios. El trabajo que hizo la OIT fue muy bueno, pero ya eso lo había reportado la Junta Técnica Actuarial de panameños y los propios actuarios de la Caja del Seguro Social. Lastimosamente no pudimos compartir esas cifras, porque usted hace el comparativo de que lo que ya teníamos de parte de los actuarios es similar a lo que Es hizo muy similar, la así OIT. es, así Y fíjese, solamente añado esto a lo que usted bien ha dicho, porque la palabra política a veces se toma mal. No, política es el arte de lo posible. Y yo como panameño, y ya a unos años de llegar a la edad de jubilación,
a mí me gustaría que este tema lo viéramos, o sea, interesado en este caso, como puede estar usted, tanto o más, que esto lo viéramos como una política de Estado, no como una política, la visión de política partidista o la visión política gremial o la visión política, no, política partidista electoral, no, es política de Estado, porque al final nos estamos jugando el Estado mismo de las cosas con esta decisión de la Caja de Seguro Social. Es una opción. Eso es importante. Ni una palabra más, no se puede decir No nada más hacer con nada, eso. no eso. Sí, sí. Por eso, este aporte semana a semana, y le agradecemos a don Domingo que nos ha traído estas cifras que ilustran mucho dónde estamos para que tomemos una decisión a dónde queremos ir. No, segunda avenida. ¿Usted cree que merece? Sí, Yo creo que me quedé con las ganas de Un comparar la OIT retorno. con lo de la Junta Y hay, Técnica hay- y hay el mucho. abismo Y hay diferente. cosas que la Sí. gente que maneja finanzas y Sí. economía puede hacer muy bien, que es ilustrar a la gente con figuras comparativas. Claro. Y esa es la idea también de traer estas cifras con este estudio a fondo para que usted se ilustre todavía mucho más. Sé que es un tema en el que metemos el corazón, pero hay que quitar el corazón un poco y pensar fríamente. Vamos a la pausa. Regresamos en segundos porque vamos a conversar en exclusiva con la canciller de la República. Usted se despide porque me voy para... Así es. Esta es una entrevista pregrabada realmente, ¿no? Pero Así le que- voy a dejar mi batería. ¿Así? Sí. ¿Esa que tiene? Pásamela. No, En segundos conversamos en exclusiva con la canciller de la República. Amigos de Debate Abierto, nos acompaña, tal como le avanzamos, la canciller de la República, Yanaína Tawaney. Lo dije bien, ¿verdad? Tehuani Mencomo. Tehuani Mencomo. Y en el primer segmento lo dije, canciller, y dije otra cosa. Me enredo con su nombre. Pero es tan panameño como la tiza de las tablas, ¿no? Es bien asuerense el apellido Mencomo y bueno, los orígenes de parte de mi mamá también. Señora canciller, usted llega en un momento en que Panamá está atravesando una situación, una crisis de migrantes. ¿Cuáles son las primeras acciones que ha tomado para enfrentar esta situación, toda vez que tenemos migración que viene desde Colombia y ahora la que viene bajando desde el norte por las decisiones tomadas por los Estados Unidos? Primeramente, nosotros estamos absolutamente determinados a encontrar una solución definitiva a este problema. Y todas las acciones que hemos llevado a cabo son enfocadas en eso. Pero además de que al más alto nivel de todos los países involucrados se analice y se tomen acciones y medidas que involucren en los motivos originales que están causando estos movimientos. La información que manejo es que este tema se abordó hace muy poco, que usted viene de abordarlo en Argentina precisamente. Pónganos en contexto. Definitivamente, Argentina y la cumbre de la CELAC sirvió como el escenario para encontrarnos con los cancilleres de Colombia y de Costa Rica, donde tuvimos una reunión muy productiva y acordamos que para esta semana en Panamá llevaremos a cabo la primera reunión que se llevará a cabo en términos más técnicos a niveles de directores de migración para que la misma vaya trazando la hoja de ruta y evolucionando obviamente en otras reuniones que concluyan en acciones definitivas para poder solucionar este problema. ¿Estados Unidos tendrá participación de estas reuniones? Definitivamente que sí, Estados Unidos es un actor importante porque forma parte de esa cadena. Los migrantes tienen la intención de ir al norte, ya sea Estados Unidos o Canadá, o sea que es muy importante que ellos también participen. Ahora, ¿en qué medida se ha logrado hablar el mismo idioma? Es decir, concienciar en los países de origen para tener algún nivel de control, así como los países que permitan el ingreso a Panamá de forma desordenada. ¿Se está hablando ya el mismo idioma? Yo creo que es muy importante tomar en cuenta un factor. Los países de orígenes cambian con las dinámicas políticas que tenemos en el mundo. No era la migración del 2010 igual a la de ahora. Y hasta este año tenemos una variación en la mayoría de los migrantes que recibimos. Lo importante es que hablemos el mismo idioma a nivel de coordinación. Eso es valioso para que el trato a los migrantes que ingresan a nuestro país sea el más adecuado. Ahora, se lo digo es porque Panamá ha estado insistiendo, ha estado como la gota sobre la roca. Tiene que ser una atención integral de todos los países, tiene que ser una atención conjunta, pero siempre estamos repitiendo lo mismo, y si lo estamos repitiendo es porque no todos los países lo están haciendo. Panamá seguirá insistiendo porque ese es nuestro rol geográfico nos hace ser el centro donde los recibimos. Nosotros entendemos que ellos vienen del Darién y del tapón del Darién y por ende nos corresponde por medio de los albergues que tenemos darle tanto alimento y el cuidado que se necesite, ya sea de salud. Por eso siempre lo vamos a hacer, además de que es nuestro deber internacional
en base a los requisitos y los estándares que se nos han solicitado, seguir manteniendo ese estándar. No podemos dejarlo. Por ende, seguiremos insistiendo hasta que las medidas de coordinación se lleven a cabo en pro y en el beneficio de aquellos que ya han sufrido bastante dejando su país para buscar un mejor destino. El presidente de la República esta semana, reunión con congresistas que nos visitaban, habló de ayuda en efectivo, que Panamá es un país con recursos limitados. ¿Hay algo en el camino? ¿Hay alguna ayuda económica, asistencia que se vaya a ofrecer? Nuestra relación con Estados Unidos es muy íntima y muy buena. Existen altos niveles de coordinación y estamos seguros que entendiendo ese rol que juega Panamá en ese eslabón de la cadena, ellos van a estar conscientes de que la ayuda va a ser necesaria y siempre lo han estado haciendo. Desde el 2018 no tenemos relación con los Estados Unidos a nivel de embajador. Eso cambia el otro mes. ¿Qué día específicamente tendremos ya embajador de Estados Unidos, embajadora a propósito? Es una muy buena noticia y la recibimos con mucha satisfacción. Sí. Se presume que para la próxima semana y en las próximas semanas estaremos llevando a cabo lo que se requiere para que la misma ya entre en función. ¿Y qué expectativa tiene usted? Se lo digo porque el presidente de la República ha visitado Estados Unidos, pero no ha tenido una visita de Estado. Teniendo ya la relación nuevamente a nivel de embajador, ¿eso podría darse? ¿Está entre sus planes o sus objetivos? Definitivamente que tener un embajador de Estados Unidos en Panamá hace que la situación y la relación se formalice aún más. Sin embargo, la relación nuestra es histórica. Es una relación de naciones y estamos seguros que en el trayecto del año probablemente pudiésemos llevar a cabo una visita. ¿Está entre sus planes, está entre sus prioridades? Por supuesto que está siempre en los planes que se den intercambios del alto nivel, sobre todo con aliados estratégicos como lo son Estados Unidos con Panamá. En el tema de Estados Unidos está el TPC, la renegociación de 4 rubros que son básicos, esenciales para Panamá. No hay fecha, es lo último que se ha dicho de parte de Cancillería, no hay fecha establecida. ¿Eso ha cambiado? ¿Ha habido interés de los Estados Unidos? El interés nacional nunca cambia. Nosotros nos mantenemos en constantes evaluaciones para proteger sobre todo y velar por los intereses de nuestros productores. Y en esas evaluaciones también mantenemos conversaciones. Yo creo que una fecha definitiva no se la pudiese dar ahorita, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros mantenemos en conversaciones y análisis interno. ¿Está en su agenda que se agilice esa fecha? Por supuesto, pero de hecho es importante tomar en cuenta que el tema no solo lo lleva la Cancillería, es un tema que tiene mucho que ver con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio, que es el ente regente, que fue el ente negociador en el momento que se hizo el TPC con Panamá. Señor Canciller, en enero, a propósito de Estados Unidos, los hermanos Martinelli ya deben estar libres nuevamente. ¿Ese proceso de regresar a Panamá va a darse de manera normal? ¿Cancillería juega algún papel? ¿Hay algo que se esté planificando en ese tema? Bueno, nuestro rol como Cancillería es siempre hacer la asistencia consular a quien lo requiera. Si nos corresponde en algún momento de ese proceso asistir, lo tomaríamos en cuenta. Sin embargo, por ahora creo que es un proceso más que todo que involucra a lo judicial. En el ámbito judicial, ¿todavía no hay nada en el horizonte definido sobre eso? No lo tenemos definido todavía. Canciller, ¿qué va a marcar su agenda al frente de las relaciones exteriores? Si usted tuviera que ponerlo como prioridades. Ya hablamos del tema migrantes, ya hablamos de Estados Unidos. No sé si ese sea el orden o si hay otros temas más, digamos los 5 puntos básicos. Definitivamente que el paraguas sería lo que siempre dice el presidente Cortizo: defender los intereses nacionales de nuestro país y a sus nacionales también, siempre enfocándonos en los más necesitados. Eso implica, por ejemplo, que es nuestro deber irrenunciable y sagrado defender a nuestro país ante aquellas listas discriminatorias y que pudiésemos decir injustas en las que Panamá es parte. ¿Y cómo lo haremos? Por ejemplo, Panamá está llevando a cabo una labor titánica al nivel técnico. Esto con el Ministerio de Economía y Finanzas y sobre todo hay que dar la preponderancia a la Superintendencia de Sujetos No Financieros que lleva a cabo el liderazgo de la licenciada Carrizo. A ese trabajo técnico se le debe dar un acompañamiento político al más alto nivel diplomático para sensibilizar a aquellos países de todos los esfuerzos que está llevando a cabo Panamá. Y eso se hará con instrumentos de reciprocidad, ya sea a nivel bilateral o multilateral. Lo que los países están pidiendo para que Panamá salga de estas listas es, en concreto, que se concreten las acciones o los instrumentos legales que Panamá
ha aprobado, ver resultados de las nuevas instituciones, la superintendencia que usted acaba de mencionar, etcétera. Ya estamos recabando, tenemos metas alcanzadas, logros que mostrar. Es importante darle el mérito al Ministerio de Economía y Finanzas y, como lo mencioné, a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, porque han hecho una labor titánica técnica. Pero esa labor titánica técnica no cumpliría su objetivo si no se sensibiliza al más alto nivel político y diplomático a aquellos países que nos consideran parte de esas listas. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca ve usted Panamá saliendo de esas listas? Nosotros vemos un avance bastante grande, vuelvo y le comparto, de parte del aporte que está haciendo tanto el Ministerio de Economía y Finanzas en temas técnicos. Yo creo que el enfoque político es muy importante. ¿Necesitaremos algún esfuerzo extra como país? Los esfuerzos nunca son extra, es nuestro deber y lo vamos a hacer en base a la responsabilidad que hemos asumido. Hablemos un poquito de la situación mundial, la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Panamá la ha condenado. ¿Seguimos en la misma posición? ¿Ha variado un ápice nuestra posición respecto a este tema? Mira, yo creo que Panamá, siendo un país que fue invadido, no le haría justicia a su memoria histórica si patrocina o no alza la voz en contra de una invasión. Sin embargo, es esa nuestra posición. También existen derechos como la democracia y la integridad territorial, del cual Panamá ha sido parte siempre y ha alzado su voz en el ámbito multilateral, que sentimos que debemos ser fieles a esos principios. Nos mantenemos igual, como lo hemos hecho en todas las resoluciones últimas en Naciones Unidas, donde hemos levantado la voz al respecto. Si usted tuviera que levantar la voz en este momento respecto a ese tema, ¿cuál sería la frase que usted utilizaría para llamar la atención de la posición de Panamá de una manera firme respecto a este conflicto internacional que, como usted bien nos apunta, toca íntimamente el ser nacional porque Panamá fue víctima de una invasión? Bueno, realmente nuestro rol siempre ha sido de diálogo porque también eso demuestra nuestro ADN como país. El punto número uno que nosotros hemos plasmado y que seguiremos plasmando siempre es que necesitamos que se llegue a una resolución de este conflicto de manera pacífica y por medio del diálogo, por ende respetando esos principios de la Carta de Naciones Unidas, de los cuales Panamá se adhiere al ser parte de ese multilateralismo y además que haber sido parte fundamental en la creación de la misma. ¿Usted cree un diálogo posible cuando ya las potencias están mostrándose los dientes nucleares y haciéndose amenazas, ejercicios militares y demás? ¿Usted cree que es posible ese diálogo? El diálogo es el único camino y a través de la historia nosotros hemos visto conflictos que tal vez se pronosticaba que no se iban a resolver, que se han resuelto por medio del diálogo. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, cómo recuperamos el canal. Fue la hazaña diplomática más grande de nuestra historia y se hizo por medio del diálogo. Ahora, hay quienes no logran disociar que Panamá asuma una posición como lo ha hecho en medio de un conflicto, teniendo un canal neutral. ¿Cómo usted disociaría o le explicaría a la población ese tema para que sientan tranquilidad? No, realmente es un tema muy interesante porque se ha dado un debate al nivel académico de qué implica esa neutralidad del Canal de Panamá. Lo cierto es que nosotros no comprometeríamos a nuestro activo más valioso en nuestras posiciones. Sin embargo, existe algo, que son los valores y principios que fundamentan nuestra nación. Y esos valores son la democracia, el respeto al diálogo. El diálogo no se puede llevar a cabo por medio de una agresión. En ese sentido, hay quienes dicen cuando Panamá asume una posición, se pone en riesgo el canal. ¿Usted lo ve así o no? Necesariamente. Nosotros siempre hemos asumido posiciones desde el inicio de la República. Además es neutral el canal, no el país, a propósito, ¿no? El canal es neutral, pero es importante, y eso aquí hago un detalle, que en todas nuestras decisiones no comprometamos al mismo. Eso es muy importante establecerlo. El canal es nuestro activo más valioso. Es un activo que no se acaba, como el petróleo. Y por ende nosotros entendemos, y esto es muy importante resaltarlo, que el rol de Panamá, al igual del rol del mundo globalizado, abierto, armonioso, van de la mano. Y ese es nuestro compromiso. ¿El presidente de la República, al nombrarla como canciller, le dio alguna instrucción en especial?
Bueno, definitivamente, como lo mencioné, para él es muy importante que nuestra política exterior se enfoque en la defensa del interés nacional, siempre enfocado en el desarrollo del territorio y sobre todo de aquellos que más lo necesitan, porque esa es su política interior. La política exterior debe ser un reflejo de la política y la dinámica interna de un país. Panamá como tal, ¿siente usted tiene una personalidad en política exterior definida? ¿Me puede elaborar esa pregunta para entender? Panamá siempre ha tenido una característica en especial a través de la historia en diferentes ocasiones. Panamá escenario de diálogo de paz, entre otros. Si usted tuviera que definirlo en este momento, ¿cómo nos ve el mundo? ¿Tenemos una política exterior definida? Yo creo, y le voy a ser muy franca, la política exterior de los estados la definen muchas cosas. La geografía es una, como Sí. ya lo mencioné, que es inamovible, pero también las dinámicas internas y externas de los estados, la correlación de poderes que existe en ese momento. Por nuestra geografía, nosotros estamos llamados a ser un lugar de centro, un lugar de convergencia, un lugar de diálogo, y así lo vamos a hacer. Se lo digo porque cuando usted llegó de canciller le precede una situación en la que, según se sabe, Panamá no defendió la candidatura de un panameño para estar al frente de la OPS. ¿Eso qué dice de nuestras relaciones exteriores? Y si usted nos confirma que eso fue realmente así. Panamá hizo lo que tenía que hacer y de hecho nosotros tuvimos la participación de nuestra viceministra en esas negociaciones y bueno, de repente tal vez los votos se movieron dependiendo de la dinámica, pero es nuestro interés que nuestros nacionales también formen parte de los organismos internacionales porque eso también refleja el impacto que tendría eso en nuestra política interior. Es decir, la canciller saliente sí buscó los votos, ¿o no? Yo creo que la posición de país es muy importante definir. La posición de país siempre es proyectarnos hacia afuera con la mayor preponderancia. Era muy importante y me parece que fue importante que se apoyara. Nosotros lo hicimos intercambio de votos y bueno, ya de allí el resultado fue parte de la dinámica interna misma. ¿Ya usted se siente canciller al 1000 o todavía o añora todavía su despacho allá en el Ministerio de Gobierno? Esa es muy buena pregunta. Yo siento que en la vida todo pasa por un motivo. Era muy importante ser ministra de Interior o ministra de Gobierno para entender las necesidades y las dinámicas internas, para entonces buscarlas hacia afuera. Es decir, nosotros en la política exterior tenemos una pasión de buscar aquellas capacidades externas que nos puedan ayudar a incidir en el desarrollo de nuestro territorio. Yo creo que ese es el mayor... Lo que pudiese decir el mayor valor de haber sido ministra de Gobierno y ahora estar aquí. Lo asumimos muy bien y estamos contentos, entendiendo que nuestra política exterior va a estar enfocada en buscar el desarrollo interno. ¿Cuál fue el momento más difícil siendo ministra de Gobierno? ¿La negociación en medio de la crisis, la paralización de junio o hubo otro momento? Ese es el momento de mayor aprendizaje de mi vida profesional. ¿En qué radicó el aprendizaje? ¿Dónde estuvo? El aprendizaje estuvo en el entender que como Estado nos corresponde escuchar a los ciudadanos, en esa humildad de poder sentarse con aquellos que claman atención y poder expresar al más alto nivel el pensamiento del presidente de que somos un país y un gobierno de puertas abiertas. Así lo hicimos, en todos los sentidos. La mesa de San Félix ha sido la experiencia más valiosa y rica de mi vida profesional. Señor canciller, hablemos un poquito nuevamente, miremos hacia afuera y hablemos un poquito de China. Las negociaciones con China llevaban una velocidad en la administración anterior, entra esta y digamos que se pausó un poco el tema del TPC, por ejemplo. Eso está sobre el tapete, las relaciones van a mejorarse, se le va a sacar la punta al lápiz, van a seguir igual. ¿Cómo van a estar? Mire, las relaciones con un país no solo se centran en un TPC o no un TPC, las relaciones con un país se ven de un sector múltiple. Nosotros con China hemos avanzado muchísimo, por ejemplo, en el tema de la exportación. Obviamente tenemos que hacer algunos ajustes internos, posiblemente de parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, pero además existe un intercambio cultural muy avanzado. También existe bastante cooperación en temas de desarrollo, están interesados en temas de paneles solares, etcétera. Yo creo que la relación de dos países no se puede medir solo con un aspecto, se mide en general con todos los avances que se han dado y nosotros así lo hemos hecho. De hecho, hemos tenido reuniones con el embajador. ¿Qué sello piensa dejará su administración en esta Cancillería cuando usted se vaya? ¿Cómo quiere que sea recordada su administración?
Bueno, yo creo que la política exterior que define, realmente la dirige el presidente de la República, tiene que estar enfocada siempre en el desarrollo interno. Ese va a ser nuestro objetivo. Oiga, se me quedaba la pregunta de Danilo Toro. Cuando salí del estudio me dio una pregunta y dice, pregúntale esto. Y tiene la firma de Danilo Toro, no se lo inventa, ahí tiene la firma de Danilo Toro. Dice, siendo la ministra una persona que pone atención a la institucionalidad, ¿qué atención pondrá a la carrera de servicio exterior? Un tema tan postergado. Esa es una muy buena pregunta, porque esta Cancillería tiene un personal muy capacitado. Y ese aprendizaje y esa sabiduría que ha tenido nuestro personal de carrera en la política exterior, cuando salen, están 3 años y regresen, tiene que ser sabiamente utilizado. Nosotros vamos a enfatizar en ello. ¿Los egresados de la Universidad de Panamá tendrán espacio un poco de eso? De hecho, ¿A eso se refiere la pregunta? Sí, y queremos hacer una alianza con ellos. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Yo estudié Derecho Internacional Público. Y para mí este tema lo llevo muy cerca de mi corazón. Y usted como canciller entonces como pez en el agua, porque es parte de su estudio, parte de su experticia. Es parte de lo que siempre hemos hecho. Señora canciller, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de Debate Abierto y concedernos esta exclusiva, primera entrevista cara a cara que hace, ¿verdad? Sí, es la primera. Gracias por esa deferencia y le deseamos éxito en su gestión. Muchas gracias a usted y al país. Nosotros con esta entrevista despedimos a ustedes, gracias por la sintonía. El próximo domingo no, después, así que nos vamos de fiestas patrias todos. Volveremos a estar juntos otra vez. El programa íntegro a las 3 de la tarde en Eco TV, 3 de la tarde íntegro y en todas las plataformas de Telemetro. Gracias, nos seguimos regalando un feliz fin de semana. ¿Le parece? Bendiciones. Gracias.